características sobre Ifigenia en esos momentos en los que Teresa de la Parra irrumpió con esta historia de María Eugenia Alonso. Todos los autores, hombres y mujeres, antes de Ifigenia, la caracterización de una mujer asociada con la idea del ángel del hogar, virginales, blanquísimas, purísimas, casi santificadas. Y esta mujer llega y concibe otra representación de lo femenino. ¿A quién nos presenta Teresa de la Parra en Ifigenia? A una mujer que no es virgen, que no es santa, que no es angelical, por el contrario, es muy provocadora y que ante una aparente sumisión, la verdad es que no pasa eso. Porque yo creo que era una de esas lectoras un poco equivocadas. No se siente como ¿cómo te va a pasar esto? Puede entender también cuáles eran las leyes, las reglas que habían en ese momento imperantes. Medir la lejanía desde esa época en la que estamos viendo Ifigenia, 1924, con la actual. Han cambiado algunas cosas para las mujeres o para los hombres dentro de nuestra sociedad. ¿Hay algún tipo de jerarquía que todavía predomine detrás de eso? Así es. ¿No es entonces Ifigenia un tratado feminista de la época, así como se ha tratado? Yo no lo creo. ¿Cómo están todos y todas? Bienvenidos a una nueva edición del podcast de la Librería del Sur Entre Libros. El día de hoy tenemos una edición especial que vamos a tratar de hacerla de forma continua, analizando y también exponiendo nuestras experiencias en torno a diferentes obras literarias, ya sean escritas en nuestro país o también por escritores o escritoras internacionales, y que hayamos tenido el gusto de conocerlas, leerlas y también compartir con ustedes cuáles son sus apreciaciones y saber si son obras que recomendamos, que no recomendamos y por qué lo hacemos. Y para eso, como siempre, me acompaña Francesca. ¿Cómo está, Francesca? Excelente. También vamos a presentar a los otros invitados, Giselle, porque no estamos nada más nosotras. No estamos solos más, hoy estamos a casa llena. Exacto. Primero vamos a decir la obra que vamos a analizar el día de hoy, y es Ifigenia, una obra escrita por Teresa de la Parra, una escritora emblemática en nuestro país, que también es conocida por otras obras como Memorias de Mama Blanca, y que marcó un hito en la escritura de mujer acá en Venezuela. Y el día de hoy nos acompañan para esta conversación la profesora Mirla Alcibíades, que es licenciada en Letras, licenciada en Historia, investigadora especializada en la cultura venezolana del siglo XIX, jubilada del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallego. Ha escrito más de 20 libros, siendo uno de los más recientes Literatura y Nación por el Cojo Ilustrado. También ha sido autora de artículos en revistas arbitradas de Venezuela, Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. Bienvenida, profesora. Gracias, Bienvenida. muchas gracias. Me encanta estar aquí con tanta juventud. Ay, A buenísimo. ver si me contagio de algo. Hablando de juventud, también vamos a hablar con Alejandro Briceño. Él es estudiante de letras de la Universidad Central de Venezuela. Actualmente es el librero, acá el dueño de la casa de la Librería del Sur del Teatro Teresa Carreño, y también se dio la tarea de hojear, de leer Ifigenia, y va a compartir con nosotros también la mirada masculina sobre esta obra venezolana. Muchísimas gracias. Excelente. Vamos a comenzar con la que más sabe de este cuarteto que está aquí, sobre Ifigenia, sobre las características de la escritura, de la literatura venezolana en esos momentos en los que Teresa de la Parra irrumpió con esta historia de María Eugenia Alonso, profesora Mirla. Bueno, miren, la verdad es que has dicho bien. Voy a comenzar por decir que este año es el centenario de esta Así novela. es. Y ello explica la cantidad de actividades que se han hecho en todas las universidades del país, en todas. Y entonces eso es importante porque hay que marcar esos hitos que son fundamentales. Y esta novela es muy importante, no solamente por el hecho de que está cumpliendo ya los 100 años, sino por lo que significa dentro de la narrativa venezolana, tanto las escritas por mujeres como las escritas por hombres. ¿En qué sentido estoy yo apuntando esto que afirmo? Bueno, que esta novela significa una resemantización o una revisión o un replanteo
y hasta una mirada provocadora sobre la manera de representarse en la ficción literaria la figura de la mujer. Todos los autores, hombres y mujeres, antes de Ifigenia, la tendencia era la caracterización de una mujer asociada con la idea del ángel del hogar, virginales, blanquísimas, purísimas, casi santificadas. Y esta mujer llega y concibe otra representación de lo femenino, donde no hay lugar para ninguna de esas adjetivaciones. ¿A quién nos presenta Teresa de la Parra en Ifigenia? A una mujer que no es virgen, que no es santa, que no es angelical, que por el contrario es muy provocadora, es muy disruptiva, es muy irreverente y que ante una aparente sumisión, la verdad es que no pasa eso. La verdad es que la sumisión la concibe para hacer un remate de la novela que en lo personal me parece magistral y que es lo que ha confundido a muchos lectores en el sentido de que el personaje parece estar victimizada, ¿no? Con ese discurso último que ella da de que la mujer a lo largo de los tiempos ha sido una víctima. Eso es una burla. Eso no es ninguna idea de un principio de lo femenino o de la feminidad. No, 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 no. Me gusta que lo plantea así porque yo creo que era una de esas lectoras un poco equivocadas con la última, como esa última percepción que tiene el personaje, como ese desarrollo de, bueno, me toca hacer este sacrificio y uno se siente como ¿cómo te va a pasar esto? Claro, Pero no, exacto, no, no. Y dos, que es un remate, o sea, un remate muy inesperado y que no se justifica en las páginas anteriores al texto. Porque ¿cuál era la salida de ella? La salida era buscar trabajo. Hija mía, busca un trabajo y mantente. No, y eso nunca le pasa a ella por la cabeza, Jamás. porque ella había hecho estudios en Europa, ella Así estaba en es. capacidad justamente de conseguir el trabajo más caracterizador de esos tiempos, que era la docencia. Ella estaba perfectamente bien formada intelectualmente, un plante escénico muy marcado, porque ella ante el espejo ella hacía aquellas poses y aquella actuación, o sea, digamos que el desplazamiento de ella era muy solvente. Bueno, y no, eso está descartado porque ella tiene en el fondo la mentalidad de la abuela. Porque hay un momento en la novela en que la abuela dice de alguien más de la familia, no, de un amigo de la familia, bueno, que está empobrecida, y la hija, imagínate tú, y que va a trabajar. O sea, eso era un escarnio. de las Aristiguetas en ese Claro, momento que fue un eso, escándalo. era un escándalo. Bueno, pues esa era la opción lógica, que históricamente era así. Muchas mujeres andaban trabajando aquí. Ciertos lectores que categorizan a Teresa de la Parra como una escritora que escribe para mujeres y que Ifigenia es una historia para mujeres que difícilmente los lectores masculinos podrán hacer clic con ese tipo de historia. Y aquí nosotros tenemos a un hombre que está participando en este análisis que estamos haciendo de Ifigenia y que recientemente se encontró con la historia y estuvo leyéndola. Tú como lector hombre, ¿tú te sentiste atraído? ¿Crees que el lenguaje de Ifigenia está más que todo dirigido a mujeres? ¿Cómo lo ves tú, Alejandro? Bueno, sinceramente a mí me costó al principio poder conectarme con la historia porque era un lenguaje que no manejaba. Era muy consecutivo en las ideas, son muchas ideas que encajar dentro de una misma oración y de repente eso puede hacer que uno sienta una cierta lejanía con eso. Pero creo que también después cuando comienza a entender uno cuál es el verdadero drama de Ifigenia, quedarse sin dinero, no tener nada de herencia, uno puede entender también cuáles eran las leyes, las reglas que habían en ese momento imperantes y también medir la lejanía desde esa época en la que estamos viendo Ifigenia, 1924, con la actual. Han cambiado algunas cosas para las mujeres o para los hombres dentro de nuestra sociedad. Hay algún tipo de jerarquía que todavía predomine detrás de eso. Y son cosas que nos ayudan a cuestionarnos, básicamente, nuestro modelo actual, nuestro punto de vista. Además de que nos ayuda a darle todo un panorama completo a un mundo o una realidad que no conocíamos tan cercano a nosotros como es Caracas, pero de 1924, de 1920, pues, en esas épocas. Entonces,
poder ver a Caracas diferente, poder verla con sus balcones, o sea, con cómo podías ver tú por las ventanas y hablar con otras personas por allí. Entonces son muchas costumbres que uno desconoce, que puede conocer a través de la mirada de Ifigenia. Y ahí hay que quitar el sesgo de que si es para mujeres o para hombres, porque podemos aprovecharlos, tanto hombres como mujeres, como quien lo quiera leer, para poder descubrir cosas nuevas acerca de nuestra propia identidad como caraqueños que somos. Así es. ¿No es entonces Ifigenia un tratado feminista de la época así como se ha Yo no lo tratado? creo. Al contrario, yo lo que creo que ella lo que está haciendo allí es una suerte de bufonada. El que tenga el volumen de Ifigenia que apareció aquí no está. El tomo 95, Sí. ¿sí, La no? biblioteca En Ayacucho. Biblioteca Ayacucho, Ujú. en la página 594 a 596 o 7, está una carta de la autora a un intelectual de Colombia que se llamó Eduardo González Esponda. Esa es una carta que yo he leído y he dicho en público que me parece que es la poética de esa novela. ¿Y qué le dice ella al interlocutor entre las muchas cosas que le dice? Bueno, empezando que le dice algo así como, no se va a creer usted que es en serio todo lo que yo digo en esa novela. O sea, y ya eso ya te pinta que la han leído torcido. Dos, cuando usted dice que Caracas es muy oscura, es muy aldeana, ella le dice, eso no es verdad. En Caracas hay gente que juega al bridge, que juega al golf, que está a la última moda, que está a la page, o sea, que está a la última moda. Y yo no quise representar ese mundo porque ese mundo no dice mucho. Yo preferí escoger este otro mundo, el de la abuelita, porque me parece que tiene más trascendencia y más significación. Cuando uno lee eso, uno no puede evitar pensar en el Gran Gatsby de Fitzgerald, que es el mundo precisamente ese del golf, del tenis, no, de las fiestas, etcétera. Claro, O sea, del que lujo, sí, así ese es. mundo sí es representable y da para mucho. Entonces, ¿por qué ella elige este otro espacio? Justamente eso, el de la casa que se cierra la ventana durante 2 años, que es el duelo Que ante están uno de de los luto, gozos, así es. porque es esa sociedad que está en tránsito vía hacia el pasado, que es la sociedad que, que fue la que reinó y primó en el país en el 19 y que en el 20, ya con el petróleo, está dejando de ser. El mundo nuevo, el que se va a imponer, es el del petróleo, porque el chico a quien ella ama, recuerden que él se enriquece con acciones del petróleo. Exacto. Correcto. Ese es el país que se está anunciando en esa novela, pero el acento está colocado en el país que va a dejar de ser. Así es. Entonces, en ese mundo, ¿qué le queda a las mujeres de ese mundo o de ese espectro que está en vías de desaparecer? Están empobrecidas, pero están contaminadas de la cultura que se está imponiendo, que es la del boato, la de la fiesta, de la La tragedia moda. a última moda, donde ellas no tienen lugar, Exacto. en donde no hay espacio, aunque seas muy bella. Entonces, la opción aquí es cuál, te tienes que casar con un tipo rico. Claro, para la personaje María Eugenia eso no es ni siquiera se concibe en su mente. Es algo que no se percibe. A mí me pareció muy interesante que cuando lo comencé a leer, Ajá. yo chocaba al principio con la forma de ser de María Eugenia y con muchos pensamientos que ella tenía, porque obviamente soy una chica joven de esta época y yo decía, a ver, ya que estoy leyendo, y luego me recordaba, es un libro que está, o sea, fue escrito hace 100 años por una mujer de esa época que refleja cómo nosotros éramos concebidas y cómo nosotras también percibíamos el mundo. Entonces me hizo mucho choque y tuve que ir como que entendiendo y también buscando palabras. Entonces eso es algo también muy importante de Ifigenia, que marca mucho esa época y la evolución que ahora nosotros tenemos porque podemos como que tener esa discrepancia con ciertas cosas que vemos acá porque ya no es lo que vivimos. Y Ya. eso nos habla de evolución. Ese personaje lo que hace es hablar disparates. Lo que hace es hablar disparates. Está el momento en que la tía le dice precisamente eso, es que tú lo que haces es hablar disparates. Lo que explica que
agarró y te costó mucho leerla, Sí, porque sí. la novela es pesada de leer. Es muy pesada porque las peroratas de ella, el modo en que Los ella... monólogos de... Pero es que es una cosa desopilante, porque cuando uno lee a las otras autoras, así no hablan los personajes de ellas. Están más centradas, están más, digamos, conscientes del lugar que ocupan en el país y en el planeta Tierra. Esta no, esta está totalmente desubicada, es muy lenta de leer, es muy pesado el texto, es muy pesado de leer, es muy extenso, es un texto, no, que en la edición de 24 es un texto de 504 páginas, muy extenso. Lo normal en esa época era un texto cuando mucho 250 páginas y esta mujer llega y se tira porque lo que está es construyendo un personaje que es inverosímil, porque las mujeres no eran así, no eran así. Es más, en ese tiempo, aquí en Venezuela habían ya muchas mujeres volcadas a la lucha política. Entre ellas, mi admirada Carmen Clemente Travieso. ¿Cuál era el campo de acción política de las mujeres allí? Apoyar a sus hermanos o a sus esposos, a sus papás, encarcelados por el gomecismo. Luego de 100 años de Ifigenia y teniendo en cuenta que, bueno, que la producción literaria venezolana e internacional se ha ido por otros arquetipos, por otras historias, por otro tipo de personajes, la pregunta es para ambos. ¿Cuál es la importancia o sigues teniendo relevancia el conocimiento de historias clásicas como estas para los lectores, para la formación de la historia literaria venezolana? Sí, claro, claro. Lo que pasa es que en América Latina, en todo el continente, la concepción estético-literaria es distinta a la de Europa, en donde hay más conciencia del juego, ¿no? De lo lúdico, del no compromiso inmediato. Aquí en América Latina es muy distinto el discurso estético, porque siempre el discurso estético te refiere a circunstancias históricas concretas. Y si tú no las conoces, no entiendes el texto. O sea, no entiendes nada. Entonces, aquí en América Latina, para leer literatura hay que saber primero de historia, porque toda la literatura de este Hace continente referencia remite a circunstancias puntuales, históricos, sociales, políticas y culturales. Eso para comenzar. Y en esta novela eso es evidente. Y yo puedo entender que a los lectores actuales les cuesta un poco leerla porque hay muchos aspectos que se les pierde. Por ejemplo, el carro que usa el tipo rico, nuevo rico. Un Packard. El Packard es un carro de los más caros que entró en Caracas cuando Gómez empezó a anular los trenes. Ese era un carro de gente con mucha solvencia económica. Entonces, el que ignora eso, bueno, un Packard, sí, eso no tiene significado. No, al contrario, eso dice mucho. Dos, cuando ella dice, por fin abren las ventanas, y yo me asomo a ver a la gente, porque la práctica de antes era, ante los escasos espacios en donde ir, digamos, a tertuliar, era estar en la ventana. Y para ti, Alejandro, todo buen lector debe leer libros clásicos. Sí, por lo menos los que son de su país, que tengan que ver con su identidad, son importantes. Como dice la profe Mirla, leer Ifigenia nos da cuenta de una ruptura de una sociedad con otra. Y después leer lo que continúa, por ejemplo, Miguel Otero Silva con Casas Muertas y Oficina Número 1, es darle una continuidad a esa sociedad. Entonces, poder ubicarnos históricamente dentro de un sitio nos hace darnos cuenta, primero, valorar las cosas que tenemos en estos momentos, porque son gracias a esos sacrificios que hicieron en ese entonces, por personas que fueron ilustradas de cierta manera o no, más o menos parecido, en las novelas que nosotros conocemos. Esas personas estuvieron basadas en otras personas reales que con sus acciones crearon el país que nosotros tenemos ahora. Y dar cuenta de si eso es relevante para nosotros o no, es como nosotros criticamos nuestra propia identidad. Entonces, Ifigenia es alguien que nos hace dar cuenta de que sí, o sea, las ventanas eran importantes, pero entonces después, ¿qué tenía más importancia? Entonces era el teatro o era el cine. Nosotros en un momento nos transformamos en Cristina
y somos ese confidente de María Eugenia. Estamos allí para escuchar todo lo que ella nos tenga que decir, a pesar de todas las Así es. disparatadas que ella Sí, tenga que sí. decirnos. Pero somos parte de esa historia porque estamos allí, estamos leyendo y la estamos leyendo a ella directamente, Exacto. a María Eugenia, y podemos seguir leyendo muchísimos años después. Y pase lo que pase, nos sumergiremos dentro de la Caracas de hace 100 años Exacto. o de los tiempos que haya pasado cuando nos vayamos a leer. Yo Así es. siempre, cuando hablan de Ifigenia, yo le digo, eso es como una amiga tuya que está en una crisis y te está echando un cuento. Porque además de forma muy enérgica, ella lo cuenta todo, Ella pues, suelta, sí. y plasma con las características de su juventud, con las características de su inconformidad con ciertas cosas, todo lo Claro. que va No, y sintiendo. además la forma en la que enfrenta los diferentes conflictos que pasa en su vida, los enfrenta de una manera muy particular, como muy fuera de serie. Y a veces uno también se siente identificado con esa respuesta que ya da tan arrogante, pero también hay veces que es más sensible, entonces es un personaje y todos los personajes en realidad tienen una magia muy, muy especial y nos hace como que también a veces hasta identificar a ciertas personas de nuestra familia y decir, tú puedes ser abuelita, tú puedes ser tío Pancho. Bueno, por lo menos a mí me pasó eso, esa, como encontré semejanzas Sí, claro. en los personajes y Sí, bueno, eso es otra cosa, otro sí, plus que sí, sí, sí. tiene Teresa de la Parra con Ifigenia. Sí, Sí, sí. que son personajes como reales, o sea, puedes enmarcarlos dentro de una familia que tú puedas tener. Ujú. No son cosas que ella se inventó de repente porque Claro, simplemente están plasmadas en un exacto, todos papel. podemos conocer un tío Eduardo, su familia, su Sí, estilo, como igual no a un tío el... Pancho que es Un tío Exacto, así, Pancho, todo sí. bullanguero, que le gusta salir de fiesta. Nosotros tenemos un tío así, eso es inevitable. la Entonces, identificación, hace que podamos identificarnos más con Ifigenia una vez que exacto. empezamos a leer. Cuando Ifigenia estás deslastrada de la santidad esa, ¿cómo lo suple la Teresa de la Parra? Con la psicología del personaje. Entonces, le suelta la intimidad al personaje y la lanza a hablar sin cortapisa, porque la está mostrando en su intimidad psicológica y en sus conflictos interiores, ¿no? Pero los conflictos interiores de ella a ratos son muy banales. Claro. Son banales, bueno, O sea, esos personajes virginales eran cómo veían a esos personajes así es. y Ifigenia es cómo se veía a sí misma. Así es, así es. Entonces, bueno, agárrese. El momento en que le discutió, ¿cuándo tú has visto a tu abuelita un pájaro con una falda? Y no sé qué cosa, pero ¿qué clase de discurso es esto? Dice, bueno, porque es una mente inmadura, infantil, improvisada, fastidiada, agredida, ¿no? Porque la han dejado en la pobreza, ¿no? Así es. Entonces está muy molesta y aquella energía no la encausa sino a través de esas atormentados raciocinios un poco ilógicos, poco difícil, a rato muy difícil, insisto, de leer, porque son pesados, a rato son muy pesados, y que requiere entonces de un lector formado que se resista a eso, ¿no? Y que aguante hasta el final. Y esa novela demanda lectores formados. Bueno, algo Viste, así. Alejandro, que no eres el único. No Ahí está. es fácil. No es fácil. No es Bueno, fácil. esa ruptura prácticamente me acuerda a mí a Don Quijote de la Mancha, porque venían siendo todos los libros de caballería, o sea, el equivalente para nosotros de una Exacto. novela de esa envergadura Eso. sería Ifigenia. Hay una ruptura entre Así ver es. las aventuras como cosas fantásticas que sí suceden, que son reales, que todo Exactamente. eso puede pasar, Eso. a un señor que cada ratico se tropieza con cosas que son absurdas, pero él tiene las ganas de verlo así. Así es. Y también vemos esa decadencia hacia el final de Ifigenia, como lo vemos en Don Quijote, cuando comienzan a darse cuenta de la realidad y de cómo esa realidad impera dentro de los personajes. Sí. Entonces, ya aceptar la realidad, o en el caso de María Eugenia, aceptar cómo son las normas de sociedad, hace que haya un decaimiento acerca de su espíritu libre, de su manera de verlo, y creo que es un llamado de atención también a las mujeres para que no tengan ese decaimiento que tuvo ella hacia el final, que o sea, puedan seguir resistiendo ante ciertas presiones que puedan surgir de parte de las sociedades machistas que todavía imperan, y la manera de luchar es continuar, o sea, no cansarse, no aceptar todas las leyes así. Es precisamente eso lo que sucede con María Eugenia Alonso. Ella entiende cómo funciona el mundo y termina adaptándose, se da por vencida, profesora. Yo creo que ella no tiene la destreza ante la cual enfrentar el mundo.
Y cuando uno lee en el 30 las novelas que empiezan a escribir las mujeres, todas trabajan. En una pregunta cerrada, para no extendernos porque sé que el final Sí, claro. es muy trascendental, pero ¿ustedes están de acuerdo o estuvieron de acuerdo con el final de Ifigenia? Empezamos con Pero usted. claro, Sí, a mí es me el gustó ci- también, a mí me porque es gustó el el final. cierre de esa enorme parodia. Es lo mismo que dice. Claro, es el cierre de A esa mí se me enorme... hubiera gustado leer más. Ah, caramba. A ver qué más pasaba. ¿Y a ti, Alejandro? Claro. Bueno, a mí, o sea, haciendo esa extrapolación al Quijote, es darse cuenta de que sí, o sea, hay una ruptura y bueno, en ese momento muere el espíritu libre Exacto. de esa persona. Entonces, sí tenía que terminar así para que ustedes puedan darse cuenta, nosotros podamos darnos cuenta Claro. de que no hay que perder todavía la fe, o sea, que podemos seguir continuando más allá de lo que nos pueda Exacto. decir un libro, no, que hay que terminar así. Es una crítica para que no pase, pues, para que te llame la atención y no vaya a pasar. Bueno, lo acepto. Última pregunta. ¿Recomendarían que la lectura de Ifigenia y por qué? Con un prólogo orientador, Ok. con un estudio introductorio no académico, no, muy estilo, no, instructivo, sin duda alguna, sin duda alguna. ¿Le hace falta eso a la novela? Sí, claro que sí. Claro que, oye, porque ya cambió tanto, ¿no? Que ya al joven actual le resulta un poquito difícil leerla, pero por supuesto, pero hay que leerla por la resonancia que tuvo, por la significación que tiene y por lo que legó. Bueno, dices tú, aquí está el peso de Ifigenia, Así es. en 1966. Alejandro, ¿la Claro. recomienda sí o no y por qué? No, sí la recomiendo. O sea, sigue siendo parte de una identidad nacional que hay que desarrollar y que viendo también, o sea, comparar, no leer solamente Ifigenia, sino leer otras novelas que tuvieron Exacto. tanta relevancia como Ifigenia, Eso. de épocas anteriores a épocas futuras. Por ejemplo, para leer Ifigenia, también yo creo que recomendaría Ídolos Rotos, de Manuel Díaz Rodríguez. Porque es darse cuenta de que es alguien que llega de París, que llega con muy bellas ideas, se cae del arte y de toda la cuestión, y de repente no lo valoren como él quisiera y al final termina rompiéndose el final bellísimo, bueno, yo digo que es bellísimo, Finis Patria, o sea, el Finis fin de la Patria. patria. Así es. Francesca. No, bueno, para ser breve y para mostrar también la edición centenaria. Que es bellísima. Y Sí. aquí está, acá tenemos cuando era Claro, un otra- primer otra. tomo, segundo tomo y Alejandro ya tiene otro. Y sí, por supuesto, aquí vemos también las transformaciones que ha tenido el libro y sus diferentes formatos y por supuesto que la voy a recomendar, me parece excelente que la lean para reflexionar y eso. Bueno, yo sí la recomendaría. A mí la verdad me encantó Ifigenia. ¿Por qué? Porque puedes ver completamente la transformación del personaje. Sí, eso es cierto. Que es un personaje que se transforma totalmente de forma inesperada. Tú jamás piensas que la novela va a terminar así. Tú crees que María Eugenia Alonso se va a ir con el hombre Esa que soy yo ama pensé a eso. Francia y no, resulta que no sucede así y que además es una historia redonda. Yo la siento así, que tiene un final, que se entiende de principio a fin, que no te quedas guindando, ¿qué pasó con este personaje? ¿Qué habrá sido del otro? Todos tienen su cierre. Entonces me parece, es lo que más rescato de mi experiencia como lectora con Ifigenia. Sí. Entonces, muchas gracias. Sin duda alguna. Gracias, todas, a maravillosos. Alejandro, por haber compartido con nosotros sus impresiones, su conocimiento, su recorrido por Ifigenia y esta obra maravillosa de Teresa de la Parra, que este año cumple 100 años y que se han hecho no solamente estas ediciones, sino que otras universidades, hay otras iniciativas que también han puesto a disposición del público lector a Ifigenia. Muchas gracias a todos. Gracias. Y nos despedimos, por supuesto, siempre invitándolos a que nos acompañen nuevamente en otro momento cuando sigamos conversando acá entre libros. Chao. Chao.